Presentación películas, segundo corte. El profesor Howland, músico que ingresa a enseñar en una escuela secundaria en el estado de Oregon, Estados Unidos. Al principio tenía problemas de comunicación con sus estudiantes, pues su principal objetivo era componer. Compartía su vida con su esposa, la cual lo apoyaba fielmente. Con ella tiene un hijo que al final descubren que es sordo. Contexto, espacio y tiempo. La película transcurre en una escuela secundaria con una sala de música muy bien arreglada, con diferentes instrumentos útiles para su enseñanza. El señor Howland llega a esta escuela en la década de los 60 y allí transcurre su vida laboral hasta que es despedido al principio de los 90. En todo este tiempo en la película se muestran hechos importantes como lo es la guerra en Vietnam, que fue un conflicto bélico para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista, lo cual conlleva el movimiento muy conocido de los hippies, que eran jóvenes que veían la guerra como algo muy absurdo. Por este movimiento los hippies se conllevan nuevas modas musicales, como ya se veían viendo en la década de los 50 con el rock and roll. Pero en esta época se influencia mucho con la música del Reino Unido, con los Beatles, que eso influencia mucho en los jóvenes de esta época. Como también nuevas tendencias musicales mucho más pesadas. El profesor acude a este rock and roll para adaptar sus enseñanzas a sus alumnos. Nos da diferentes pasos de tiempo que intervienen en la vida del profesor, como es la muerte de John Lennon, que lo afecta a él, puesto que John Lennon era un gran músico que influenciaba por su nueva música. Escenas relevantes. ¿Y esto? ¿Qué os parece? ¿Os gusta, Vaya ritmo. Y han levantado la mano y han contestado preguntas y ha sido mucho más divertido. Ha sido un escándalo, ha sido genial. ¿A usted no? Sí. Sí. ¿Por qué? No lo sé. Sí lo sabe. ¿Por qué es divertido? Exacto. Porque tocar música tendría que ser divertido. De todos los profesores del instituto John F. Kennedy, usted es mi preferido. Ahora nos llega desfilando un gran regalo, la banda de música del Instituto John F. Kennedy. Aquí son una maravilla. Es su primer año en este desfile, dirigidos por Brent Howland. Ya sé que para ti solo soy una niña. Sé que estás casado y tienes un hijo. Rowena. Ya lo sé. ¿No te das cuenta? Podrías componer música genial.
El autobús para en el drugstore. Mañana por la noche. Han pedido a todos los institutos de la zona que propongan ideas para reducir el 10% de los costos en septiembre. Y esto es lo que he decidido. Todo el programa de música. Y el de arte, y también el de teatro. Pues, enhorabuena, Jean. Lleva usted 30 años buscando cómo librarse de mí y por fin le han dado una excusa. No lo sé. ¿No oyes ese ruido en el auditorio? Oh, sí, lo oigo. Pues ahí ocurre algo. Tendría que estar vacío. Podría ser un curso de verano. Los coristas. La trama se desarrolla en Francia en el año 1949, en un orfanato reformatorio de la posguerra, con niños de entre 8 y 13 años. En este orfanato se trataban a los niños como animales, puesto que estos causaban diferentes problemas, tal vez por la pérdida de sus padres y porque no existía una influencia positiva para ellos. Existía un método de castigo impuesto por el director. Se trataba de la acción-reacción. Este acto generaba un conflicto entre adultos y niños. Clement, un profesor de música, entra a este reformatorio como guardia, pero ve en los niños una nueva forma de aprendizaje por medio de la música. Por esto decide crear un nuevo coro. Clement quiere conocer los sueños de estos niños, quiere mostrar que no son causa perdida. Contexto, espacio, tiempo. El régimen de este reformatorio es totalitario. La palabra de mando está impuesta por el director. En estos orfanatos llegaban los niños que perdían a sus padres a causa de la Segunda Guerra Mundial, pues estaba en tiempo de posguerra. La historia transcurre con las problemáticas de los jóvenes, que en este tiempo la vida y la disciplina para ellos perdía valor a causa de la guerra. 3 mars. Il ne peut pas s'en douter, mais moi j'en suis sûr. Sa voix est un miracle. La promesse rare d'un don exceptionnel. On peut sortir en silence. J'ai dit en silence. Et peu à peu, alors que ma chorale progresse, Ah, Morange. j'apprivoise mon nouvel élève. Et souris. Pardon. Comprenez vos cahiers de calcul? Otra escena relevante es la escena final, donde los niños le muestran su aprecio a Clement, quien fue despedido. Puesto que la música para Clement se volvió una herramienta para que los alumnos aprendieran el valor de su propia voz, la importancia de escuchar al otro y el trabajo en equipo, y el reconocimiento que viene del otro. El milagro de Anna Sullivan. Esta historia trata de una niña llamada Helen que nace ciega, sorda y muda. Su madre, desesperada de buscarle cura, acude a una escuela y manda a traer una profesora personal para ayudar a su hija. Su profesora, Anna Sullivan, quien cuando niña también era ciega y sufrió problemas con su hermano con tuberculosis que se residían en un asilo. Es operada de los 2 ojos y ahora ayuda a niños con ese problema a entender el mundo. Helen, debido a su distanciamiento respecto a la capacidad de lenguaje y a la falta de una autoridad, Helen es una niña poco influida por la presión de la cultura,
y ello puede resultar muy interesante para apreciar en ella comportamientos naturales. No es capaz de contener su ira y su rabia. Sus caprichos y deseos no son limitados por nadie. Sus padres son incapaces de enseñarle reglas de conducta. Anna, al ver que Helen es una niña con hartas capacidades, se decide buscar una manera de enseñarle. Empieza con el lenguaje de señas con las manos y expresiones faciales, pero Helen ignora el significado de lo que trata de decir. Contexto, espacio-tiempo. La historia transcurre a finales del siglo XIX. Helen, perteneciente a una familia con clase y dinero, en donde todavía se muestra el esclavismo racial y en donde la medicina apenas empezaba a tomar fuerza. Su familia vivía en el campo, pero no eran campesinos. En ese tiempo los niños que nacían faltos de sentidos se les trataba de una manera muy diferente, como se muestra en la película. También existe un poco reconocimiento al trabajo de las mujeres en el campo de la medicina. Como se muestra en la película, el padre de Helen no considera a Anna como una experta en medicina. Escenas relevantes. Una escena relevante es la pelea en el comedor, donde Anna se da cuenta del comportamiento de Helen y se busca una manera de enseñarse. Anna logra conseguir ir a otra casa sola con la niña dispuesta a cambiar su forma de enseñanza, para que Helen aprenda disciplina y comprenda el lenguaje de las señas para obtener una nueva oportunidad. En la escena final se ve claramente cómo Helen logra identificar el significado de las cosas. Aquí. Bombea. No, mamá no está aquí. Bombea. A-G-U-A. Agua. Tiene un nombre. A-G-U-A. Esta historia se basó en una historia de la vida real, pues Helen nació el 27 de junio de 1880 y falleció el 1 de junio de 1968. Ella fue la primera mujer que se licenció en la Universidad de Radcliffe en 1904, autora, activista política y oradora estadounidense. Toda esta película es basada en su vida. Ser y tener. En la película podemos apreciar la historia de cómo un maestro que, teniendo carencias materiales, logra transmitir a sus estudiantes todos los valores universales. Esta película es un claro ejemplo de un docente con enfoque humanista que se interesa por cada uno de sus estudiantes en todos los ámbitos de su vida, los motiva al desarrollo de su propio aprendizaje. Contexto, espacio-tiempo. La película se desarrolla en Francia en una escuela unitaria rural, en donde se reúnen niños y niñas de todas las edades en una clase única, donde el profesor intenta adaptar la materia a los distintos tipos de necesidades. Las estaciones climáticas afectan el contexto de aprendizaje de los estudiantes, pero con las metodologías de enseñanza, el profesor, el alumno, se convierte en algo flexible. El profesor involucra a los estudiantes en crear su aprendizaje presentándoles situaciones acordes a sus edades, crea un ambiente que estimula. Escenas relevantes. Una escena que demuestra la serenidad del docente es cuando dos alumnos y el profesor reflexionan sobre una discusión escolar, donde el profesor responde, ¿qué ejemplo?, de forma estricta pero a la vez paciente y sereno. Demuestra el proceso de aprendizaje de cada estudiante por medio de prácticas y relaciones, como cuando está dictando a los más pequeños. Lo que dicta está relacionado con los juegos que le gustan a los niños. Con esto el estudiante se motiva y empieza a imaginar o a crear. O como cuando están en la cocina preparando hot cakes, todos participan y aunque los más pequeños se equivocan, el docente está atento y da palabras de aliento. Relaciones entre películas.
En la película se establece el papel del maestro frente a cada uno de sus alumnos para generar nuevos conocimientos, como también la actitud frente a la ocasión con nuevos métodos. Segundo, se establecen nuevas artes como métodos de educación, estos como la música, el lenguaje de señas, como nuevos conocimientos según la edad y el contexto social de los jóvenes. Tercero, se un enfoque humanista, la atención en el aprendizaje de los estudiantes como motivación para ejercer su vida laboral. Cuarto, la comunicación se ve como un factor importante, puesto que por medio de esta se fortalece la relación maestro-estudiante. Se establece la relación con la clase en cómo la profesora nos hace descubrir nuevas herramientas tecnológicas para nuestro aprendizaje y saber utilizarlas para nuestra vida laboral. Conclusión, se llega a la conclusión de que estas 4 películas son un ejemplo claro del papel del maestro frente a sus estudiantes y a la disposición y el tiempo que se requiere para el aprendizaje y la manera de innovar nuevos métodos para llamar la atención de los estudiantes y generar nuevos aprendizajes.